A todos por estar aquí, muy buenas tardes. Es un placer ver esta sala tan concurrida porque la ocasión, como se suele decir, lo merece y mucho, ¿no? Para mí es, como presidente de la agrupación de geografía, exploración y viajes, de la que es miembro también el teniente general, es un gran honor presentar su libro. Y es un gran honor, en primer lugar, porque presento el libro de un gran español. Y no hace falta que me extienda en ello porque la mayoría de ustedes le conocen y muy bien. Y por supuesto también saben que es un grandísimo militar. Y déjenme el último de los aspectos para que salga del corazón. Y es un gran amigo del que he aprendido y sigo aprendiendo mucho, porque, y ahora hablaremos del libro, mucho de lo que está en este libro es la enseñanza del día a día que nos transmite el general, ¿no? Estamos ante probablemente uno de los currículums, uno de los expedientes más importantes o más ejemplarizantes del ejército español de los últimos tiempos, ¿no? Quienes tengan el libro verán en la solapa, y se lo leo porque realmente es de obligación, y segundo porque mis palabras no son lo que normalmente se suele decir en estas ocasiones, palabras para engrandecer. Aquí no hace falta engrandecer a nadie, sino describir exactamente lo que ha sido su trayectoria, ¿no? Él es Francisco Pons, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Tras ingresar en el año 75 en la Academia General Militar de Zaragoza, en 2016 alcanza el rango de teniente general. Ha sido director de la propia academia, de la Academia General Militar, asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN. Es decir, no solamente es una gran trayectoria a nivel español, sino, por supuesto, a nivel internacional. De hecho, participó en diversas misiones de mantenimiento e imposición de la paz como jefe de operaciones, en la misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina y con la OTAN en la misión IFOR. Como jefe de Estado Mayor Operativo de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo y en Afganistán como jefe del equipo de reconstrucción provincial en Kala Enau, lo que le ha merecido condecoraciones como la Medalla de Naciones Unidas y 3 medallas de la OTAN. ¿Dónde está su punto de conexión conmigo? Pues en el otro área, del que también es un fuera de serie. Es el área del deporte, de la aventura, de la exploración, y por supuesto por ello es por lo que es también miembro de nuestra agrupación del Ateneo, ¿no? Él ha tomado parte en múltiples escaladas, en múltiples expediciones de alpinismo, también de exploración polar, y de hecho fue el primer español, y creo que de los primeros en el mundo, si no me equivoco, en quinto lugar, en haber subido al Everest y al mismo tiempo haber llegado al Polo Sur y haber llegado también al Polo Norte, ¿no? Ha colaborado con multitud de programas, en particular con el contexto de Al filo de lo imposible, ahí es donde nosotros nos conocimos, y yo creo que es más allá de una afición, es probablemente otra de sus facetas a la hora de desarrollar lo que para mí es el libro, ¿no? Para mí, por encima de todo, aunque mandar sea un arte y hacerlo bien sea difícil, francamente difícil, para mí este libro es un complejo y profundo manual de ética. Él es el primero que, a través de la propia humildad con la que se expresa, y no solamente en el libro, sino en la vida diaria, el que te hace sentir una sencillez y una facilidad ante los conceptos que se presentan en el libro, ¿no? Parecen, en cierta forma, algunos de ellos obvios, pero cada uno está tan cargado de elementos trascendentales para la vida de las personas que te llevan a reflexionar. No es un libro que se lea del tirón, aunque es verdad que es un libro no muy largo en texto. El problema es que si te lo tomas en serio, como cualquiera debe tomarse un libro de estas características,
lo relees, lo vuelves a leer, vuelves a un capítulo, vuelves a un concepto, vuelves a una virtud, vuelves a un consejo y te das cuenta de lo mucho que hay detrás, ¿no? No es, por tanto, un manual de autoayuda, ni muchísimo menos. Es, ya digo, una ética personal y una ética del mando, ¿no? Y en definitiva eso proviene de una doble experiencia. Por supuesto la experiencia militar, pero yo creo que también viene y tiene mucho que ver con su propia experiencia vital, ¿no? Cuando hablamos de mandar, todos lo entendemos en un sentido jerárquico, ya sea en el ejército, ya sea en la vida pública o en la empresa. Pero hay otro aspecto que va circulando a lo largo de todo el libro, que es el mandarse a uno mismo, es decir, el gobierno de uno mismo. Y esa es la otra gran experiencia, el otro gran libro que hay dentro de este libro. Está trufado de experiencias personales y de reflexiones personales que van más allá de la propia experiencia del mando. Y por eso me atrevo a llamarlo una ética personal, porque realmente en prácticamente todas las formas de expresión que tiene el teniente general en la vida se trasluce precisamente todo aquello que, por supuesto, hace y tiene su reflejo en el contexto militar, ¿no? Para él, mandar, ¿qué es mandar? Empieza preguntándoselo desde el principio, ¿no? Distingue el mandar de otra serie de conceptos, pero lo iguala a uno del que casi que considera que son sinónimos, que es la idea de liderazgo. Y hay una frase que a mí me gusta particularmente porque ya sea el mandar o ya sea el liderazgo, los califica como el arte de la persuasión. Y eso ya nos abre el componente claramente humanista de todo lo que es el acercamiento del teniente general a la vida y a su profesión, ¿no? No se trata de dar órdenes, se trata de convencer, se trata de persuadir y a través de ello probablemente adquirir la fuerza y el derecho, entre comillas, de dirigir y de dar instrucciones, ¿no? Yo soy abogado, a mí esto me recuerda mucho a la vieja distinción romana que viene desde tiempo atrás entre potestas y autoritas. Es decir, la potestas al fin y al cabo no es otra cosa que básicamente lo que te legitima desde el contexto social, es decir, adquieres el poder, ya bien porque lo consigues o porque os haya dado, pero hay un paso ulterior que es todavía más importante y que es el que refleja el concepto de autoritas, que es, dicho en Roma Paladino, el merecer ejercer el mando. Esa autoridad viene de la capacidad moral, viene del intelecto y de la propia formación de la persona que reclama para sí ese derecho, ¿no? Y de ahí es por lo que vamos a lo que él proclama como un modelo, el modelo de excelencia en el mando, ¿no? Es decir, no solamente se ha recibido la potestad o la legitimidad del mando, sino que hay que ganárselo, y ganárselo significa ejercerlo de una forma excelente, ¿no? Y ese acercamiento lo plantea desde un punto de vista profundamente humanista, ¿no? Lo he dicho antes, centrado al fin y al cabo en los valores, ¿no? Todos tenemos nuestros valores y algunos son casi atávicos, otros son producto de lo que son las circunstancias y el contexto histórico de cada momento, ¿no? Hay un recorrido en el libro de todos ellos y son esos conceptos los que cuando ves el título del apartado, del capítulo, dices, sí, claro, hablar de valor, hablar de audacia, hablar de temple, hablar de muchas cosas, y dices, evidente, ¿no? Pero cuando poco a poco te vas sumergiendo en las consecuencias y las derivadas que surgen a partir de ese concepto, es cuando la obra del teniente general es todavía más clarividente y sobre todo más educativa, ¿no? Esos valores, ya digo que muchos son conocidos, por llamarlos de alguna forma, pero hay uno que quizás que engloba a todos ellos y que vuelve a esa idea de la autoritas, vuelve a esa idea de ganarse el mando, que es el espíritu de servicio. Es decir, el servicio no solamente
se aplica desde el punto de vista profesional por el hecho de ser tal o cual cosa, sino que hay algo que está todavía por encima, que es el fin supremo al que se dirige ese servicio, ¿no? Un fin común que tiene que ser superior y moralmente bueno. Y ese fin no solamente se le aplica a la persona que tiene que ejercer el mando, sino, y ahí es donde creo que es muy interesante todo lo que nos habla Curro, es el servir también a los que mandas. Es decir, no se trata solo de que tú sirvas y el resto se apañe y básicamente siga lo que tú digas. No, también estás sirviéndoles, porque en el fondo, de su propia mejora, de su propia integración en equipos, de su propia actuación de conjunto, tú te vas a beneficiar y se va a beneficiar la sociedad o el conjunto al que se refiera para lograr ese fin último que se está buscando, ¿no? Esos valores, dices, espíritu de servicio, ¿no? Otra vez me meto yo con mi pasado de abogado. La vieja trilogía de Ulpiano en el Digesto, ¿no? El honeste vivere, el altrum non ledere y el sum qui tribuere. Es decir, vivir honestamente, no hacer daño al prójimo, básicamente, y por supuesto dar a cada uno lo suyo. Al final, esos conceptos que para unos han sido el resumen de la idea de justicia, son los mismos que se están reflejando aquí. Ese humanismo, esa manera de hacer las cosas, ese servicio al prójimo desde la superioridad o desde el propio mando, son los que en el fondo son sinónimo de justicia, honradez, firmeza, valor, y los que nos describen el libro, ¿no? Y junto a esa idea de servicio hay otro elemento que a mí me parece muy importante, y yo creo que todos, de alguna manera, en algún caso, hemos tenido la oportunidad o la obligación de mandar. Y ese otro elemento es la soledad. Es decir, hay la soledad del mando que deriva en la responsabilidad. Es decir, al fin y al cabo, tú decides, tú eliges un camino u otro, tú vinculas a unas u otras personas por tu propia decisión. Y al hacerlo, podrás recabar consejo, podrás buscar ayuda, podrás intentar ser aconsejado o ser motivado por tal o cual persona o situación, pero al final eres tú solo, y eso es consustancial también a la idea de mando, ¿no? ¿Todo eso se aplica en abstracto? Pues no lo sé, yo creo que no. Primero por lo que he dicho de que todo lo que es la filosofía o el sentir que hay dentro de ese libro es atemporal. Es decir, se aplica a la vida militar, pero se aplica a la sociedad y se aplica a nuestras relaciones personales también, ¿no? Y en el caso concreto que estamos viviendo ahora, yo creo que todos estaremos de acuerdo también en que vivimos en un tiempo de incertidumbre, ¿no? Donde precisamente ese liderazgo, ese bien mandar, ese es especialmente necesario, quizás incluso más necesario que nunca, ¿no? Todos en nuestro lapso vital hemos encontrado que existen, bueno, pues, grandes dificultades o momentos incluso que pueden llegar a sorprendernos, ¿no? Y aquí recuerda Curro una teoría de la que a mí especialmente me interesó siempre mucho, que es la teoría de los sucesos del cisne negro, del libanés Nassim Taleb. Básicamente esa teoría lo que viene a decir es una especie de metáfora que lo que describe, y esto lo digo en palabras de Curro, describe un suceso sorprendente para el observador, para la persona normal, de enorme impacto social, impacto económico, impacto militar, lo que se quiera, pero que una vez sucedido se racionaliza por retrospección, como mirando hacia atrás, ¿no? Haciendo casi que parezca predecible, ¿no? Algunos curándose de salud, otros sencillamente por arrogancia diciendo esto ya lo sabía yo que iba a pasar, ¿no? Pero dando así en general la impresión de que algo se esperaba que ocurriera, ¿no? De alguna manera esta teoría es la teoría de la carencia de la previsión, que es para mí otro de los grandes elementos o de las grandes lecciones que nos da Curro en este libro, ¿no? Prevenir. Lo hemos oído mucho en el contexto médico, ¿no? Es importante prevenir antes que curar, bueno, pues se aplica a todo lo demás, y eso es fundamental, ¿no? Y hay una parte del libro que a mí me ha interesado especialmente donde Curro identifica
cuáles son los errores cometidos, que además se suelen producir casi siempre, y desde luego en un contexto sociopolítico y geopolítico, los que suelen llevar al desastre, ¿no? Cuando yo los repasaba, decía, corcho, es que esto se lo puedo aplicar a todo lo que se os ocurra, y no digo más, ¿no? Son 7, ¿no?, los errores que podemos llamar los 7 pecados capitales, en cierta forma, y que llevan a ese desastre, ¿no? Entonces, el primero es el que parece pues más sencillo, ¿no?, que es, bueno, no se ha identificado bien la amenaza y han faltado las medidas para contenerla con su estadio inicial, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en el libro pues, hace referencia al COVID, hace referencia evidentemente a la guerra de Ucrania, hace referencia en general a todos los conflictos o situaciones supuestamente imprevistas, ¿no? Todas han dado una pista, todas, absolutamente todas, y en todas evidentemente se repite este primer principio, ¿no?, que no se ha identificado a tiempo esa amenaza y no se han tomado obviamente las medidas necesarias para contenerla en su estado inicial. Luego ya es un problema, casi diría yo, de dinero más que de otra cosa, ¿no? La segunda, y ahí sí saltamos más a un contexto social, es supeditar la toma de decisión a la agenda personal o política. Es decir, en el momento en que pierdes esa idea del servicio, que tú estás sirviendo a los demás, ya sea por arriba o por abajo, y lo que estás es sencillamente sirviéndote a ti mismo, las probabilidades del desastre son absolutamente máximas, ¿no? Y si además eso implica una toma de decisión en función de esas prioridades personales, pues es muy mala la idea. La tercera, aquí me toca la fibra de mi pasado, tanto político como comunicacional, ¿no? Curro nos habla de la carencia de una política de información pública unificada. No se pueden imaginar lo que esta frasecita lleva consigo, ¿no? En las empresas y en general en la política hay un cierto desprecio a la información, en el sentido de, o bien, mejor que no lo sepan, es decir, en un sentido de censura, o bien el vamos a ver qué pasa y ya veremos cómo lo contamos para no ser nosotros responsables de la jugada, ¿no? La política de información pública es absolutamente necesaria y no tiene picos. No es, ahora informo por qué ha pasado esto, sino que es una línea en la que efectivamente puede que en un momento dado tiene que intensificarse, pero que ha tenido que crear esa base sobre la que después germina el resto del proceso, ¿no? Si además no existe, no está prevista o se ha despreciado, si encima no es unificada, piensen, por ejemplo, lo que significan 17 comunidades autónomas, el Estado central, Europa, un conflicto internacional y cada uno diciendo lo que le conviene o lo que le parece, ¿no? Eso me lleva al siguiente de los desastres que apunta Curro, que es la territorialización del problema. Básicamente, él lo escribe mucho más inteligentemente que yo lo puedo explicar, pero la territorialización del problema es hacer el avestruz. Es decir, si esto, a mí solo me importa lo que pasa en Madrid, o solo me importa lo que pasa en la comunidad autónoma de Madrid, o solo me importa lo que pasa en España, y ya está, lo demás no tiene ninguna importancia y ya se las apañarán otros, ¿no? Y si hay algo que está claro, máxime, tanto tecnológica como humanamente en la actualidad, es que las fronteras ya no son una división o una valla o un muro ante los problemas. Las fronteras no existen, y mucho menos ante guerras o epidemias, ¿no? Pensemos en el horror absolutamente, catastrofista que sería una guerra nuclear. Obviamente no tiene mucho sentido pensar en que esto es un problema ucraniano. O pensemos lo que es una epidemia como la que hemos vivido recientemente. Sí, podrá tener un foco y habrá surgido en un momento dado, pero obviamente ha cruzado esas fronteras con una facilidad pasmosa, ¿no? Y también ligado a este punto, si estamos diciendo que no hay fronteras, si estamos diciendo que no debe primar lo que es la agenda personal, bueno, pues lo que tiene también que haber es una política supranacional conjunta, ¿no?
Si hay que prevenir y no territorializar, y todo lo que acabo de decir, obviamente hay que ir a un contexto internacional para tomar las medidas adecuadamente, ¿no? Hay mucha conversación de amigos y de café centrada en la crítica a las organizaciones internacionales. La ONU, estos no hacen nada, si al final estos no hacen nada, ¿no? Y hay algo que creo que tenemos que tener todos muy claro. La ONU no hace nada porque no queremos que haga algo. Es decir, el problema de las organizaciones internacionales es que son lo que nosotros les dejemos ser y no les dejamos ser. Pero es que ese principio de la política supranacional sigue existiendo en un mundo global como en el que vivimos nosotros actualmente, ¿no? El siguiente error, también ligado a los anteriores, el cortoplacismo, ¿no? Cortoplacismo en la toma de decisiones, pero cortoplacismo también en los gastos de seguridad. Y no digo solamente gasto militar, sino en general los gastos de seguridad. Todo al final, o quizás la primera de las conclusiones, ya sean mediáticas o de los propios expertos, que digo que los periodistas no sean expertos, pero vamos, voy a hacer la diferencia. Siempre la primera crítica es: faltan medios, faltan medios. Bueno, llevamos diciendo que faltan medios sobre prácticamente todo desde que el mundo es mundo, ¿no? A ver si por una vez identificamos, aunque solo sean 4 áreas, y vamos a dotarlas de medio, por lo menos para estar tranquilos de que no va a ocurrir nada al respecto, ¿no? Y por último, si todo lo hemos hecho bien, si por fin, por una vez, esos 6 primeros errores no son cometidos, hay un último concepto de trascendencia para Curro y en el que tiene toda la razón, ¿no? Cualquier medida, cualquiera de esas cosas que debemos evitar, o es tomada con determinación o no sirve absolutamente para nada. Es decir, no vale con salir en la tele diciendo que vamos a hacer tal cosa, aunque sea la cosa que hay que hacer. No vale con, muy bien, pues vamos a meter X dinero si luego no gestionamos ese dinero, etcétera, etcétera, ¿no? El último elemento es, muy bien, si lo hemos previsto todo, si sabemos lo que hay que hacer, si le hemos puesto los mimbres, señores, hay que hacerlo y que anda Troya, es decir, ponernos en marcha, ¿no? Yo no sé si este guión de pecado servirá hoy de hilo conductor a las palabras de Curro, pero insisto, son tercamente aplicables a muchas de las circunstancias que estamos viviendo. Y por la claridad y sencillez con que son expuestos, demuestran el valor de este libro, ¿no? Como guía del buen mando y como referencia para reclamar después para ese líder que buscamos, la autoritas que complete a cualquier potestas recibida, ¿no? Y termino ya, les dejo con un hombre bueno. Yo creo que no hace falta que se lo diga. Todo ese libro destila bondad en el sentido más profundo y en el sentido más filosófico del término. Yo de él aprendo en cada encuentro, de su manera de ser, de su manera de presentar las cuestiones, de sus ideas y desde luego leyendo, como he dicho, despacio, entre líneas, su libro. Que me ayuda a conocerme mejor. No sé si va para mandar bien, yo probablemente a estas alturas ya no voy a mandar nada, pero por lo menos siguiendo sus enseñanzas para estar más orgulloso de mí mismo. Reclamo de nuevo el término ética para este libro, ¿no? Él, en un momento del libro, nos recuerda una frase muy dura de Gramsci. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Si alguna lección debemos de derivar de la guerra de Ucrania, es que hacen falta líderes para el futuro. Una élite, como bien dice Curro, sólida, creíble y responsable. Y les dejo con alguien que siempre ha pertenecido a esa élite, Francisco. Buenas tardes. Muy brevemente, porque venimos a escuchar al general Gant. Un dato: hay una librería que ha traído muchos ejemplares, pero creo que ya se han vendido todos. Morirse de éxito. Quedan algunos, hay esperanza. Esgel, mi distribuidora, se encargará de distribuirlo bien. Búsquenlo ustedes en su librería habitual si no llegasen los que están aquí
para satisfacer a todo el mundo, pero empezamos bien, vendiendo libros. 3 cosas les digo muy brevemente, una anécdota, un dato y una constatación. La anécdota: tuve la suerte, gracias a un equipo de formación de una de las empresas más grandes de España, de tomar noticia de que existía el teniente general Gant, y le escribí y le fui a ver a Valencia, y ese fue el primer encuentro de un intento de hacer un libro juntos, y 5 años después aquí nos tienen. Esa es la anécdota. Un dato: Lord Kelvin decía que todo lo que no se puede definir no se puede medir, que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, y todo aquello que no se puede mejorar indefectiblemente empeora. Yo intento definir con precisión, en eso consiste ser editor, e intenté definir un catálogo que mereciese que viniese un libro del general Gant, en el que le esperan y le han acogido, con gran suerte para nosotros, 1000 autores, 15 premios Nobel, entre los que están Churchill, Einstein, Albert Camus y Nelson Mandela. Es decir, que está en buena compañía. Y después del dato, una constatación. Miren, yo a los 17 años ya quise ser editor, y hace 15 años que tengo mi editorial. Y he sido muy feliz, y me hace muy feliz ser editor, porque no tengo la suerte de ser ni maestro ni médico, que son las 2 profesiones más hermosas del mundo. Pero ser editor es algo muy hermoso, porque, y esta es la constatación, cada una de las veces que nos escribimos o nos llamamos con el teniente general Gant, con el general Gant, yo he sido cabo primero, por tanto es mi general, siempre termino mis mails, su cabo primero y editor. Esto es como aquellos, o sea, su cabo primero y editor. Quiero que sepan una cosa: he editado a algunos de los mejores autores del mundo, a muchos de los cuales he conocido personalmente, a premios Nobel de la Paz, a premios Nobel de Literatura. Pero tengo un correo entre muchos, un WhatsApp para ser exactos, y con eso termino, que le contaba una cosa al teniente general Gant. General Gant, ¿quiere usted que le dé copia de estos correos, mi general? Y él me contesta, cito: no, Jordi, me gusta la transparencia, pero en tu caso prefiero la confianza. Fin de la cita. Tengo 60 años, sigo disfrutando de las cosas extraordinarias. Es sensacional ser editor. Doy las gracias a Pío y a todos ustedes por su presencia, a vosotros por tu hospitalidad, por vuestra hospitalidad. Qué suerte tengo de ser su cabo primero y editor. Mi catálogo, entre otros grandísimos libros, tiene un título del general Gant. Muchas gracias. Bueno, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, muy bien. Mi general, queridísimo Pío, Jordi, si yo tuviera 2 dedos de sensatez, cosa que normalmente no me adorna, me levantaría y diría: todo está dicho, porque como Paco Umbral yo venía a hablar de mi libro, pero ya no he hablado. Bueno, pues efectivamente esta conversación y esta presentación ha terminado. Entonces, en vez de hablar de mi libro, les voy a hablar de por qué he escrito este libro. Mire, yo me siento una persona muy afortunada por las cosas que he podido vivir. Esas cosas que he podido vivir se las debo esencialmente a la formación que me dieron mis padres, a la forja que me produjo una institución que está disciplinada, es jerarquizada y siempre está unida, que es el Ejército, en mis primeros pasos en la vida militar a través de la Academia General Militar, que es el crisol de la oficialidad española y una cuna de líderes, de personas a las que se enseña a mandar bien, porque tienen una responsabilidad extraordinaria, porque como saben ustedes, el Ejército, las Fuerzas Armadas, los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son, por delegación del poder, los que ostentan el monopolio del uso de la violencia, de la fuerza. Y si eso no se hace de acuerdo con unos principios, un esquema de valores, pues ya saben ustedes en qué degenera, ¿no? Así que, habiendo vivido todo eso, habiendo tenido la oportunidad durante muchos años, de obedecer, en primer lugar obedecer, de aprender a obedecer, de mandar, de aprender a mandar, de haber tenido muy buenos jefes, algunos no tan buenos, pero también aprendí de ellos, y aprender algo que es esencial y se nos inculca en la Academia General Militar, y yo creo que cada vez más en todas las actividades de la vida, aprender a ejercer la disciplina intelectual, a ser sincero intelectualmente, a decir siempre lo que se piensa. Y una vez el que tiene poder para decidir, decide, alinearse sin la más mínima duda sobre ese propósito.
Porque esos son los buenos jefes, los que son capaces de transmitirte un propósito. Una orden es un término escueto que tiene un principio y un fin, se cumple y se acaba, pero un propósito no. Un propósito se desarrolla. Un propósito lleva a un estado final deseado. Y eso es lo que necesitamos transmitir. Les hablaba de valores. Miren, sin valores no somos nada. Decía Chesterton, y cojan esto en la justa medida, que uno, si no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Uno, si no tiene valores, acaba haciendo cualquier cosa. ¿Qué son los valores? Pues los valores son principios que orientan el pensamiento y la acción. Un marco de referencia permanente. Lo que nos resuelve la duda, la incertidumbre, lo que en un momento determinado nos alumbra un camino. Todo eso son los valores. Los valores necesitan desarrollarse, porque si hacemos como es tan habitual, colocar en una placa de mármol de Macael en la pared 10 valores, un decálogo o lo que sea, y los dejamos allí, pues allí se quedan, allí envejecen y no sirven para nada. Los valores se enseñan, se interiorizan, se aprenden de verdad y se exigen a través de la práctica. Y si no, no son valores. Si no, son commodities, de las de usar y tirar. Así que no se nos llene la boca con los valores. No hacen falta, a veces abusamos del término y utilizamos 14, no hacen falta tantos. Con menos vale, pero de los de verdad. El valor es a la virtud lo que la potencia es al acto. Esto es aristotélico puro y duro. El valor se acaba desarrollando en virtud con la práctica. Hay que hacer, hay que querer hacer. Nosotros somos entendimiento. El entendimiento es el conocimiento, el saber. Pero somos voluntad, que es el querer. Y además somos ¿qué? Somos capacidad para influir, que decía antes Pi. Efectivamente. Nuestra capacidad es para influir, influir para mejorar, jamás manipular. Nosotros cuando mandamos bien, cogemos a un grupo de personas, lo transformamos en el equipo, en un equipo, que ya no es un grupo, ya se relaciona. A ese equipo le tenemos que dar un propósito, algo que haga que se entiendan, que cooperen inteligentemente. Hay que darles un fin que sea común, superior y moralmente bueno, y entonces ese equipo se proyecta. Si no, se agota. No somos, las personas tenemos sentido finalista, estamos dados para el pensamiento y la acción. A nosotros no se nos puede tratar mecánicamente, haga lo que yo le digo. Si él haga lo que yo le digo, nos hace perder una cantidad de iniciativa extraordinaria, ¿no? Cuando se manda bien de verdad, claro que hay que ser competente, claro que hay que tener oficio, pero no hay que ser el mejor de todos, ni muchísimo menos. Hay que ser la persona que sea capaz de sacar lo mejor de cada uno de los que trabajan con él, de ponerlos en contacto y hacer que la suma de todos sea mucho más que la adición individual. Ese término tan manido de sinergia, bueno, pues eso es verdad, claro que es verdad. Y tiene que estar continuamente diciendo y apareciendo, para nada. El jefe solo tiene que mandar cuando tiene que mandar. No tiene que andar sobrevolando continuamente, dejándose ver, y ahora esto y esto otro y esto otro. Eso coarta la iniciativa. Eso hace que el talento no se desarrolla. Uno espera que le digan continuamente qué tiene que hacer. Esto no funciona. Ya no funciona. Desde el taylorismo, que conocen ustedes, esas deformaciones en los principios mecanicistas. ¿Se acuerdan de aquella película Tiempos Modernos? El pobre Charles Chaplin queda metido dentro de una rueda dentada y lo va engullendo la máquina porque se le ha ido la mano cuando iba pegando a los remaches. Eso no existe. Existe el colaborador inteligente. Claro que sí. Pero no caigamos en la pesadilla de creer que el mando es horizontal. El mando no es horizontal, el mando es mando. Mandar hay que mandar siempre. Se puede escuchar más, se puede consultar más, se puede todo lo que ustedes quieran. Y será bueno. Pero hay que mandar. Y mandar es función de 3 cosas. De la información que necesito, del riesgo que estoy dispuesto a asumir y del tiempo disponible para que la decisión que tengo que tomar, que es para lo que me pagan, se haga en tiempo real. ¿Qué es lo único que no puede fallar ahí? La oportunidad. Puedo tener menos información, puedo no haber hecho un buen cálculo de riesgos, pero si decido un minuto más tarde no vale para nada. Ya no tiene arreglo. ¿Y saben qué significa eso? Responsabilidad. El que manda, la soledad del mando, y tanto que sí, es recabar la mejor información posible, hacer un análisis de riesgo, valerse del análisis de riesgos que le hacen, decir hasta dónde puede llegar y decidir. Y decidir siempre es desechar. No se puede contentar a todos, todo el tiempo, hay que comprometerse. Las decisiones difíciles son siempre privilegio del rango. Porque para el otro, le decía el otro día a Jordi, yo tuve soldados de reemplazo, eran excepcionales.
hay que hacer un monumento porque nadie sabe de verdad todo lo que le debe España a esos chicos. Yo le decía, para los días normales, con un cabo catalán la compañía se manda. Porque el cabo catalán era el furriel. Era el que llevaba el día a día de lo que salía, de lo que entraba, de lo que se... Era el auxiliar, además del brigada, que era el auxiliar de la compañía. Pero claro, llega donde llega. En el momento en que gira la cabeza, la gira hacia su capitán, hacia su jefe. ¿Y qué dice su jefe? Lo que hay que hacer. Hay una anécdota curiosa. En uno de los barcos de guerra más grandes del mundo, el portaaviones, el USS Truman, en la silla del capitán de navío, un coronel, manda un barco de 100.000 toneladas con 6.000 hombres a bordo. Hay en la silla, que es una silla humilde, todo lo que tiene delante no es humilde, pero tiene una repisa, y en la repisa hay una pieza de madera que pone "The buck stops here". Hay una frase en inglés que es "pass the buck", pasa el problema, pasa el problema, pasa el problema. Pues el "the buck stops here" significa que el problema acaba en la mesa de capitán. La misma pieza de madera está en la mesa del presidente de los Estados Unidos en el despacho Oval, porque esa frase fue de Harry Truman. El jefe es el que resuelve la incertidumbre, siempre la contiene. Soporta la frustración, tolera la adversidad. No la transmite, no la extiende, controla. Se equivoca, como todo el mundo. Miren, mi experiencia, cuando uno se equivoca debe pedir perdón. No pasa nada. Se gana autoridad. Se gana autoridad. No se pierde, todo lo contrario. O sea, ¿qué pensarán de ti? Que eres humano. Que eres humano. Y el hecho de que lo reconozcas, el ser humilde, es tan importante, es bíblico, no es mío, ¿no? Dichosos los que os humilláis, que vosotros seréis ensalzados. Es así. O sea, ¿qué más quiere alguien que suda contigo, que lo pasa mal contigo, que se la está jugando contigo, que digas, me he equivocado, quietos todos? Reunión, pim pam, a resolver. A resolver. Y como ustedes han venido a que les hable de la guerra de Ucrania, porque ya sé que Tío, que es un mago de la información, me dice, habla de lo del liderazgo y la guerra de Ucrania. Pues miren, vamos a coger el libro, vamos a coger algunas de estas cosas de este libro, que el que quiera que se lo lea y tenga ganas, y las vamos a analizar con lo que estamos viviendo, ¿no? Vamos a coger los dos arquetipos que tenemos la actuación ucraniana y tenemos la actuación de la Federación Rusa, ¿no? Y vamos a empezar de abajo arriba, vamos a empezar desde lo que nosotros llamamos pequeñas unidades, los elementos más simples, ¿no? Las secciones, las compañías, las baterías, los grupos de caballería, poquita gente, siempre pues entre 30 y 500, más o menos. ¿Saben qué diferencia hay entre unos y otros? Pues algo que ha cambiado radicalmente en la mentalidad ucraniana desde el año 2014, en el que abandonó la antigua doctrina de funcionamiento que tenía y los procedimientos de mando que provenían de la época de la Unión Soviética, seguían siendo así, y adopta otros que son un modelo que es anglosajón, pero que ha permeado en todo Occidente y que nosotros hemos incorporado, todos los países lo hemos incorporado, que se llama el mando orientado a misión. ¿Qué es el mando orientado a misión? El mando orientado a misión es transmitir un propósito claro, dar unos medios, dar unos plazos y dejar los qué, los cómo, y los con quién y los cuándos al que ejecuta. Iniciativa. Iniciativa. Eso lo decía Patton en la Segunda Guerra Mundial. Diga lo que necesita y sorpréndase con cómo se lo consigue. Pues eso, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues la diferencia es que el ejército de la Federación Rusa sigue teniendo esa doctrina monolítica en que en ausencia de órdenes expresas no se actúa. No se actúa. En caso de un cambio brusco de la situación, pues empiezan a buscar a alguien que dé órdenes, y si no lo hay, ¿vale? Conclusión, la retirada de Kiev, los problemas que hubo, bueno, la retirada de Kharkov, lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Pérdida de iniciativa, pérdida de iniciativa, voluntad de vencer, persuasión, liderazgo y ausencia de liderazgo. Las conclusiones las ven ustedes. Si escalamos un poquito y nos vamos de esas pequeñas unidades, vamos a los modelos de planeamiento ya un poco más grandes, lo que para los rusos sería, por ejemplo, la operación. ¿Cómo han definido esta operación? Pues una serie de esfuerzos. ¿Y cómo la han definido los ucranianos? Como un pan y unas tortas. No tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver.
Los rusos diseñaron una operación imposible, a toro pasado, pero imposible, porque 2.000 kilómetros de frente, llegó a haber 2.000 kilómetros de frente. 2.000 kilómetros de frente es más que de aquí a París. O sea, piensen ustedes, 2.000 kilómetros de frente, hasta 11 esfuerzos distintos, 4 de ellos principales, sin conexión entre los esfuerzos, sin segundas líneas, con una logística que estaba quebrada antes de empezar. O sea, era una ausencia total de conciencia situacional, que es otra de las cosas. Cuando ha dicho Pío prever es entender lo que nos rodea. Porque si no entendemos lo que nos rodea, difícilmente nos podremos proyectar más allá. La conciencia situacional es saber qué me rodea, qué puede pasar. Tiene que ver bastante con la cultura china más que con la cultura europea. Los chinos quieren operar sobre las cosas que se desenvuelven. Nosotros queremos actuar inmediatamente. La conciencia situacional quiere ver cuáles son las hipótesis de desarrollo de distintas posibilidades. Gracias a eso, gracias a esa conciencia situacional, Ucrania fue capaz de absorber la capacidad ofensiva en varios ejes, en un primer término con muchísimas pérdidas, un comportamiento heroico, fue capaz de detenerlo y después contraatacar. ¿Por qué? Porque no se empeñó en algo que iba a perder, dejó que se desenvolviese naturalmente, realizó una acción retardadora, fue desgastando esas fuerzas, fue impidiendo una progresión rápida hacia objetivos que eran estratégicos, conquistar Kiev, hacer caer el gobierno, y fue limando literalmente la capacidad ofensiva de esas unidades. Luego, al alargar sus columnas, fue atacando sus columnas logísticas, nunca frontalmente, nunca se enfrentó frontalmente. Fue lo suficientemente inteligente como para estudiar las debilidades de su adversario y no atacar. Esto, Sir Basil Liddell-Hart lo definió como la estrategia de la aproximación indirecta. Fue consiguiendo lo que quería a través de sucesivos elementos de orden secundario. Y lo bordó. Y le volvía a pasar lo mismo. Ahora eran los generales los que tenían iniciativa. En el momento que veían una oportunidad la explotaban. No necesitaban órdenes superiores. Una y otra vez, una y otra vez. Y hemos llegado donde hemos llegado. O sea, de verdad que es David contra Goliat. Así empezamos. Ahora ya ni David es exactamente David, porque es David y más cosas. Y Goliat, pues hombre, ha perdido algo de peso, potencia y altura, ¿no? Y vamos al tercero de los elementos, que es el que es más llamativo de todos por el enfoque, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es, después del ejemplo? Bueno, una frase que me gusta mucho. ¿Saben ustedes qué es el ejemplo? El ejemplo es la orden muda. Lo que no hay que decir, con hacerlo vale. ¿A quién ilustra el ejemplo? A todos los que nos rodean, a todos, de una u otra forma. ¿Por qué? Pues porque lo interioriza. ¿Saben que necesita un buen mando cuando manda? Comunicar bien. Comunicar no es informar. Comunicar no es contar algo. Comunicar es transmitir un propósito, transmitir un marco de valores en el que se va a desarrollar ese propósito, ceder toda la iniciativa y esperar un retorno. Esperar un retorno cuando se produzca el retorno. No andar preguntando sistemáticamente dónde estamos, cómo vamos, esos fuegos han llegado, no han llegado, la logística, déjales. Si has hecho lo que debes y te has rodeado de los mejores, deja que hagan su trabajo. Que lo harán mucho mejor que si tú les presionas. Además no tiene sentido. Meter presión es innecesario, no, es contraproducente, ¿no? Comunicar. ¿Quién es el mejor comunicador? Pues un actor. ¿Qué quieren que les diga? El presidente Zelensky es un actor. Es un actor que está desempeñando el papel de su vida. Si lo hubiera cogido Milos Forman, hubiera hecho Beethoven, Mozart. Pero ¿qué pasa? Que lo está haciendo tan bien que es creíble. O sea, es creíble para su ejército, es creíble para la sociedad. Encarna ahora mismo un liderazgo que nosotros llamaríamos heroico. Heroico. El hecho de quedarse en Kiev cuando le ofrecieron replegarse, el hecho de salir en pleno bombardeo, todas estas cosas que son gestos, esto es un relato, luego les explicaré, como colofón les diré por qué hago un inciso aquí, ¿no? Pero lo está haciendo maravillosamente bien, solo tiene un problema, uno, que es gravísimo y ya deberían de habérselo dicho. Cuando uno ejerce un liderazgo heroico y lo hace en primera y única persona, corre riesgo, si desaparece, de que todo ese entramado caiga. Cuidado con el carisma, que el carisma
tiene su qué. El otro es hierático, el otro no es liderazgo, es dirección tóxica. O sea, cada vez, al margen de que todo ese relato esté ahora mismo perfectamente manipulado, ustedes y yo somos conscientes que toda la información que recibimos es una información que está sesgada, que tiene una finalidad concreta, que viene de solo una fuente y que sistemáticamente beneficia a uno y perjudica a otro. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿eh? Lo que no significa que la invasión sea ilegal, ilegítima, una salvajada y que son crímenes de guerra, lo que sea, no tiene nada que ver. Pero si ustedes tienen que tener criterios, tienen que saber cuáles son las fuentes de información que están manejando, tienen que someterlas a pruebas de falsación y tienen que ser capaces de afinar un poco, porque si no hablan por boca de ganso, hablan por otros. Habla poco, amenaza mucho, no tiene carisma, pero no tiene carisma en el sentido de que no transmite confianza, solo miedo. Calígula decía, que me teman con tal de que me obedezcan, y me odian. Pero bueno, algo ha transcurrido, ¿no? Desde un momento al otro. ¿Qué se necesita ahora? ¿Qué es lo más importante? Pues miren, lo más importante después de estos liderazgos heroicos o direcciones tóxicas es empezar a encontrar estadistas y no telepredicadores, ¿eh? Empezamos a necesitar gente que sea capaz de ver el otro lado de la colina y el más allá, porque esta guerra acabará en una mesa, en un alto el fuego, en una mesa de negociación, y hay una trinchera que físicamente no tiene continuidad, pero anímicamente sí, pues porque se ha producido y se está produciendo una rusofobia tremenda. Odio a todo lo ruso. O sea, ustedes son conscientes que hay estatuas de Tolstoy, de Pushkin, que se han derribado en Kiev, en Estonia, en Letonia, en Lituania, que se ha prohibido hablar en ruso. Esto es una barbaridad. Esto no es de estadistas. Los estadistas empiezan a rellenar la trinchera del odio antes de que llegue el alto fuego. Hay que dar soluciones viables. Y hay que hacer soluciones viables tal y como lo hizo al acabar la Segunda Guerra Mundial el conjunto de los aliados, que se dieron cuenta que si a Alemania no le daban una salida o no le daban una posibilidad de desarrollo digno, la Tercera Guerra Mundial se estaba armando el mismo 6 de agosto de 1945. El mismo. Así que hay que empezar a pensar en el día siguiente, ¿no? Y como supongo que querrán preguntar alguna cosa y estaré encantado de contestarles, les quería decir algo que dijo Esquilo hace ya como 2500 años. ¿Saben cuál es la primera víctima de la guerra? La verdad. Así que lo que yo les recomiendo es que todo lo que ven, todo lo que escuchan, lo atiendan, lo entiendan, lo interioricen, pero busquen algo más, busquen otras explicaciones. Léanse un artículo de Merzheimer, léanse un artículo de Kaplan, léanse un artículo de Wiss Orman. Son gente occidental, no les estoy hablando de prorrusos, pero vean que hay un pensamiento expandido que requiere estadistas. Algo más que ese éxito de lo inmediato, ese triunfo que es realmente estéril, porque solo aprovecha lo que estoy pisando, pero hay mucho más allá, ¿no? Hay mucho más horizonte. Y nada más, muchas gracias. A lo mejor mi voz se les oye, pero tenemos un micrófono aquí para las preguntas. Yo mientras todos y cada uno que están aquí combaten su timidez y tal, yo haría, a ver, una de las cosas que a mí me ha sorprendido en el contexto de Putin, esto que acabas tú de explicar, es sorprendente que no se haya pensado. Quiero decir, es pura arrogancia, es puro convencimiento de que sencillamente vas a hacer una blitzkrieg ahí en una semana y te quedas con toda Ucrania. Porque visto desde fuera, realmente, primero, el señor Putin, desde luego, no tiene un pelo de tonto. Será un animal, será un salvaje, será lo que queramos que sea, pero no tiene un pelo de tonto. Aquí hay algo, es la información de los servicios secretos, una infravaloración de lo que es el sentimiento ucraniano vis-a-vis los rusos. ¿Qué es lo que les ha llevado a un error de estas proporciones, aparte de esos dos conceptos históricos de planteamiento militar, por si dijéramos?
Bueno, efectivamente, no hay una discontinuidad física desde los Cárpatos, o sea, lo que es la parte superior de la llanura centroeuropea, no hay ninguna discontinuidad hasta Moscú. Literalmente hay ríos muy importantes, está el Dniester, está el Dnieper, está el Don, sí, son sucesivas líneas, pero físicamente es plano, ¿no? No hay una frontera que se reconozca como natural, del tipo pues, de los Alpes, de los Pirineos, de los Andes, etc. Bien, eso respecto a la geografía. Luego, existe lo que se llama el nacionalismo con pozo histórico-mítico, ¿no? Rusia desde hace unos 20 años aproximadamente está intentando revitalizar una figura que es la del príncipe Vladimiro, que en teoría es el fundador del Rus de Kiev, no es exacto pero se parece, y el Rus de Kiev es el inicio del imperio de los zares. Bueno, hay una discontinuidad geográfica que son los mongoles, luego aparece el zarato de Moscú, pero bueno, la teoría es que, y es cierta, es que los rusos tienen más que ver con los ucranianos que menos. O sea, son mucho más parecidos que menos, y el ucraniano es bastante más parecido al ruso de lo que nos queremos creer. Si queremos buscar diferencias, encontraremos las mismas diferencias que en su día vimos en Bosnia, en que parecía que los serbocroatas, los bosniocroatas y los croatas hablaban cosas distintas, hablaban lo mismo, exactamente lo mismo que era lo que hablaban antes de empezar el conflicto. Pero empezaron a decir que sí con un acento circunflejo, con sombreritos o sin sombreritos, ¿no? Si Tintín en el cetro de Ottokar es perfecto para entender eso. ¿Cuál es el problema? Miren, cuando la Unión Soviética implosionó, hubo una oportunidad de oro, en la que primero Mikhail Gorbachev y después Yeltsin intentaron una aproximación a Europa franca. Franca es franca, abierta. Y hubo dos países que se opusieron frontalmente. Que lo diga yo no tiene mucho valor, pero los testigos fueron Robert Kaplan, uno de ellos, George Kennan, y el otro fue Mearsheimer, cuando se les dijo, la OTAN no avanzará ni un centímetro hacia Oriente. Esto era para negociar la reunificación de Alemania Oriental. Bueno, el resultado lo sabemos. Y en cuanto a la incorporación de la Federación Rusa a la Unión Europea, a esa posibilidad de irse acercando de un socio, un tercero con derechos, etc., pues alguien dijo desde el otro lado del Atlántico, America must prevail. Y lo dijo pensando en que esa asociación iba en contra de los intereses de los Estados Unidos, porque se generaba una masa, no solo física, pues por distancia, sino una masa geopolítica extraordinaria. Bueno, esto no es ni bueno ni malo, esto es la realidad. Es lo mismo que decía Lord Palmerston, ¿no? Decían, ¿quiénes son los amigos de Gran Bretaña? ¿No? Decía, Gran Bretaña no tiene amigos y no tiene enemigos permanentes, lo que tiene son intereses permanentes. Estados Unidos tiene intereses permanentes y defiende sus intereses permanentes de la mejor manera que cree. Otra cosa es que exista un contrapoder, o hubiera podido existir un contrapoder que lo hubiera equilibrado, cosa que desgraciadamente se malogró porque la Unión Europea sigue siendo un gigante económico, un enemigo político y un gusano militar. Así que no puede ser nunca un contrapoder, ni siquiera puede equilibrar el poder. Ojalá fuéramos ese tercer polo, porque eso sí que reduce la tensión. El hecho de que haya un tercer actor que se alinee en una dirección o en otra, ofrece multitud de posibilidades, sin escalar, o sea, no estamos hablando de no, en absoluto, no estamos hablando de enfrentamiento, estamos hablando justo de lo contrario. Una palabra que no has pronunciado, China. Bueno, si saliendo del 20 congreso, del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, realmente se ha producido un giro, o se ha producido y se ha constatado un giro en dos planos: el marxismo en la economía y el leninismo en la política. Es decir, el Partido Comunista Chino se ha hecho más monolítico, más bloque, y la economía vuelve a tener un peso más dirigista de lo que había tenido hasta ahora. ¿Qué significa? Pues que los chinos, su teoría es dejar que se desarrollen las cosas, están preparándose para un enfrentamiento, esperemos que no cruento, con alguien que es una potencia hegemónica que lo sigue siendo en todos los aspectos, económicamente,
militarmente, económicamente y, lo que es más importante, y lo mantiene, tecnológicamente. Porque la brecha tecnológica que hay entre Estados Unidos y China no es fácil cerrarla, es complicado. Es verdad que China tiene esa capacidad de cualquier autocracia de establecer una política muy dirigida y volcar mucho más esfuerzo del que otro país podría volcar, y además sin el inconveniente de tener que rendir cuentas periódicamente en elecciones, ¿no? Así que los planes de desarrollo en China, pues saben que es el 2050, pero esto no es un desideratum, esto es cómo ha decidido seguir moviéndose hasta el año 2050. El plan urbanístico de Pekín, ¿saben a qué año es? Al 2100. Son distintas concepciones, ¿no? ¿Qué es China ahora mismo? Pues China es la única alternativa real al hegemón, y el hegemón está operando en una dirección que es debilitar a un posible aliado de esa otra segunda potencia, de tal manera que llegando el momento, esa alianza o no fuera factible o no fuera lo suficientemente fuerte como para poder suponer crear dos frentes con dos amenazas distintas a una acción, ¿no? Más o menos. Sí, yo vamos a ver, quería hacer un capítulo de agradecimientos al editor, en primer lugar, porque los editores, ya lo has dicho muy bien, es un oficio maravilloso y el libro es una preciosidad de edición. Gracias también al presentador, bueno, y sobre todo gracias y enhorabuena al autor por el libro, y también yo quiero aprovechar para darte las gracias públicamente por la hoja de servicios y también como periodista, porque nos estás ayudando muchísimo a los medios de comunicación a arrojar luz sobre un problema muy complejo. La pandemia primero y la guerra después creo que nos ha devuelto a los medios el papel de poner un poquito de orden en el caos, en la desinformación, en las noticias que circulan por las redes. Entonces, muchas gracias por eso. También gracias a otro colega tuyo, a Luis Benedicto, que nos ha ayudado mucho también en 20 minutos a arrojar luz, y sois voces muy autorizadas. Ahora ya voy al liderazgo. El liderazgo de Zelensky yo lo veo como un liderazgo innato. Se puede pensar que hay un liderazgo aprendido en el ejército, en una escuela de negocios, y yo, aparte de que sea un actor, creo que tiene que haber algo de innato, de instintivo, de mandar también. Y ahora Zelensky se va a enfrentar a ese momento decisivo en el que toda su población, o gran parte de su población, lo está mirando porque temen que pueda ceder demasiado en esa mesa de negociación que va a llegar. El otro día hablábamos con una colaboradora nuestra, ucraniana, que ha estado durmiendo en las trincheras, y ella decía: estamos todos pendientes de que Zelensky pueda ceder demasiado, porque ha muerto demasiada gente, estamos sufriendo mucho y vamos ganando. Ellos lo ven así, y es así. Mi pregunta es, ¿cómo tiene que actuar Zelensky para convertir este liderazgo heroico en un liderazgo pragmático y convencer a su pueblo de que ha llegado la hora de las cesiones, ya no en el frente, ya no con la sangre, con la vida, sino en una mesa de negociación? Encarna Sabestier es la directora de 20 minutos, periódico más leído de España, punto uno. Venga, vamos allá. ¿Qué haría un estadista? Un estadista sería posibilista. Va ganando hasta que deje de ir ganando. Es decir, va ganando porque hay quien le está sosteniendo continuamente para que gane. Pero ese sostenimiento, además de un coste reputacional importante en la política de algunos países, en otros está resultando ya una carga tan gravosa que empieza a considerarse no aceptable. Entonces, antes de llegar al punto culminante, que es que te empiecen a abandonar, un líder posibilista dice hasta dónde está dispuesto a ceder, teniendo en cuenta que todo lo que se acuerda ahora, mutatis mutandis, se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es una derrota sin paliativo, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues los cantos de sirena le dicen: mire, usted, podemos aspirar a una Crimea desmilitarizada, podemos reubicar la flota del Mar Negro en el Mar de Azov,
pero Ucrania no puede volver a recuperar Crimea, porque es el único puerto a aguas calientes que tiene la Federación Rusa. El único. ¿Puede renunciar a eso el presidente Putin? No. Cuando les digo esto es, ¿pero por qué invadió Crimea? Ya estaban en Crimea. La base de Sebastopol siempre ha tenido a la Armada del Mar Negro dentro. Siempre. El problema empezó cuando se planteó la renegociación, qué coste le suponía el alquiler de esa base y qué condiciones ponía Ucrania. Ahí es donde empezó la cuestión a tensarse. Pero, bueno, y si no lo saben se lo digo, Ucrania incorpora a la península de Crimea en 1954 porque Nikita Khrushchev se la da. O sea, es de estas cosas que pasaban en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Dice, esta prenda, te lo doy. De la misma manera, y nadie se acuerda de esto, que Stalin le dio la zona de Lvov, Leonov o Lviv, que era Polonia. Y le pegó un bocado a Polonia y se lo dio. ¿Dónde pueden llegar? Pues debieran llegar a un acuerdo de una zona desmilitarizada para que no exista la amenaza. Ucrania no podría entrar en la OTAN, podría entrar en la Unión Europea, pero con esos modelos de ganar-ganar, en el que también fuera un socio preferente para la Federación Rusa, con una especie de intercambio positivo en las dos direcciones, desmilitarizar el Donbass entero. O sea, crear la típica línea de demarcación, 200 kilómetros a cada lado, sin armas, sin unidades, dejarle con un estatus de estado tapón, literalmente, y de momento empezar a rebajar tensión, empezar a bajar el suflé todo lo posible, empezar a deshacer toda la rusofobia que se ha creado, porque los recursos de la Federación Rusa los vamos a seguir necesitando, los intercambios los vamos a seguir necesitando, y el entendimiento tiene que volver a surgir. Porque no es viable que a ese vecino hagamos como los avestruces, digamos, no existe. Claro que existe. Y es mucho mejor que exista inclinado hacia nosotros y compartiendo intereses que sintiéndose aislado y girando en otra dirección. A propósito, cuando alguien pide que caiga Putin, cuidado. Cuidado con lo que pedimos, no vayamos a tener suerte. Jordi, lo primero, enhorabuena. Una vez más has acertado con la elección. No he podido leer todavía el libro, pero sí con la persona, ¿no? Quizá la actualidad manda, pero en mi general, yo soy también cabo primero, me interesa mucho. Este señor es un top 10 mundial respecto a expediciones polares y me siento un poco más cercano. Me encantaría saber cuál es la gran diferencia, si ha habido alguna, cuando tú liderabas a tus mandos en el ejército o las expediciones polares o en el Everest. Y gracias por haber hecho lo que has hecho. Muchas gracias. Por ahí detrás veo la cabeza de Ramón Hernando de Larramendi, que es el que más sabe. Más es más del Círculo Polar Ártico y del Círculo Polar Antártico, sí o sí. Bueno, del más no solamente de España. Ramón tiene récord del mundo mundial, de expediciones polares. O sea, hablar de polos con Ramón por aquí es una mala idea. Pero bueno, al concepto de liderazgo. A ver, en una expedición no se lidera. No es que no se lidere, se lidera cuando hay que liderar. Es decir, lo que hay es un acuerdo, un propósito compartido y un estado final deseado por todos, sabiendo que no se va a consentir nunca. Otra cosa es que ocurra una desgracia, pero nosotros, por principio, aquí, en la montaña y en cualquier sitio, jamás puedes dejar a nadie vivo atrás, jamás. Porque si hay uno prescindible, todos somos prescindibles. O sea que valores pocos, pero muy firmes, ¿no? Como que te los crees bien, ¿no? Que lo tienes claro. ¿Y qué pasa? Pues pasa que, en el libro lo cuento un poco, en una expedición pasas por todas las situaciones posibles. Pasas por el entusiasmo, pasas por el desánimo, pasas por la frustración, pasas por el egoísmo. Y mira que la primera de las condiciones, la primera y la más importante para ir con gente a un sitio, es que sean buenas personas. Buenas personas, ¿eh? Esto no es seráfico, ¿eh? Fíjate, le van a salir los ángeles. No, es más bien egoísta. Yo me rodeo de buenas personas porque las buenas personas son capaces de reconocer sus errores y no buscan culpables. Son capaces de perdonar los errores de los demás y no guardan rencor. Y las buenas personas, cuando se juntan con otras buenas personas, cambian el mundo. Así que todo el que quiera cambiar el mundo, que se rodee de buenas personas y limpie primero su baldosa.
Y luego que opine de las baldosas de los demás. Muchas gracias. Aquí habría que preguntarle a Ramón Larramendi qué tal es el teniente general de compañero. Oh, si mandaba Ramón. Por eso digo, por eso. Hola, ¿qué tal? He tenido el honor de compartir una experiencia ortográfico que no es así, digamos, el viaje más sencillo del mundo con Curro y puedo decir que todo lo que él ha dicho de liderazgo lo ejecuta en primera persona. Es decir, que nada de lo que ha dicho está hablando de conceptos lejanos, ajenos a su persona, sino que literalmente se ha definido a sí mismo. Es un manso. Pero muy bueno. Sí. ¿Alguna pregunta más? Tenemos, aparte de la ocasión de terminar con los libros y que él los pueda dedicar, luego vamos a tomar, si la logística no ha fallado, un vino aquí en la planta baja, que eso es extraordinario para celebrar lo que toca celebrar. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar? Insisto, en la planta baja estará esto, en la librería entiendo que quedan todavía. Si se han terminado, vayan a su librero habitual. Y muchísimas gracias por estar en esta... Muchísimas gracias por su atención.